Bienvenidos a una edición más de Historia de Vestidor. Hay ocasiones y hay entrevistas en donde uno verdaderamente la nostalgia lo puede invadir. El corazón empieza a bombear y la memoria trae enormes recuerdos. Y uno de esos recuerdos es en el Estadio Tecnológico, aquella porra del Ziquitibum a la Bim Bomba. Y no precisamente la de Mar Castro, la del 86, sino la verdadera porra que impulsaba a los Rayados del Monterrey, y en particular a un equipo que diseñaba, jugaba y eran hermanos. Está con nosotros en esta edición Juan González, La Hormiguita. Juan, un gustazo y agradecido por todas las emociones del fútbol que nos dio en esa época. No, hombre, el gusto es mío de estar aquí, que me den la oportunidad de poder saludar a tanta gente que me conoció, que conocí y todo eso, no, estoy feliz. Qué bueno. Luis Urbiola también, compañero. Sí, cómo no, claro que sí. Bienvenido. Gracias, igual. Oiga, el estilo de juego de usted era muy particular. Un hombre que sabía anticipar la jugada, colocaba su persona y normalmente robaba el balón. Era un recuperador de balones. Parecía que tenía una red en los tachones. Sí, gracias a Dios me dio esa característica de poder a lo mejor pensar un poquito antes que el contrario. Uh-huh. Y me sentía muy a gusto jugando así. Y ese fue uno de las cosas que me sirvieron para destacar un poquito. Bastante, porque era el motorcito del equipo. Mire, le voy a hacer la comparación, valga esto. En 1966, en el Mundial de Inglaterra, la selección de Inglaterra contaba con un jugador, Robbie Style, que era mediocampista, número 6. Ajá. Muy parecido a su estilo. Aguerrido, luchón, anticipado y con una marcación que parecía que estaba pegado al cuello del contrario. Así era usted, lo recuerdo muy bien. Sí. Sí, yo también lo vi jugar y pero no fue característica mía también, sí, nada más. Sí. Eso no fue tratar de ser igual que aquel ni nada de eso, sino que me da la satisfacción de que fue característica mía ese punto. ¿A usted le tocó? La condición física. No, también. Esa era impresionante, sí, verdaderamente sí. Era un pulmón usted. Sí, sí. Usted le tocó jugar con el Gallo Jáuregui. ¿Cómo no? Como jugador y como entrenador. De las dos formas. Ya estuvo aquí con nosotros el Gallo. Sí. No, hombre, no. Fabuloso. Sí, nomás porque se nos acabó el tiempo, si no todavía estuviéramos platicando. Sí, no, con Nacho fuimos compañeros de equipo, compañeros de juego. Y amigos. Eso es lo principal. Sí. ¿Qué otro jugador de su época? ¿Con quién más le tocó? Nelson Fiado de Sousa, no sé si se acuerda de él. Bazán. Bazán, sí, el defensa. No, pues todo, realmente ese equipo era un amigo éramos amigos de todos, yo nunca vi un problema mayor en el andar del equipo, de uno con otro, cualquier cosa, no, era Nelson, mi compadrito, Cano, sí. Cano, todo. Magdaleno Cano Ferro, sí, también sí. Incansable en su defensa. No, pues, fuimos compañeros también de colonia, ahí vivimos juntos, con Bacho, Salazar y todo eso. Paquito Solís, también otro jugador. También muy elegante para jugar, un medio volante muy distinguido. Realmente, no sé por qué nos faltó el campeonato, pero era un buen equipo. Creo yo que teníamos todos tenían la calidad de poder haber sido campeones. Indudablemente, pero las satisfacciones que nos dieron a nosotros los aficionados
esos no tienen precio. ¿Con copa o sin copa? Sí, con copas. Sí, ¿Cuál era la fortaleza, Juanito? ¿Cuál ¿Mandé? era la fortaleza de ese equipo? La unidad yo creo en todos los equipos es esa, el buen jugar de cada uno en su posición y así se hacía la amistad de todos y ese era uno de los principales motivos del buen equipo que llegó a ser el equipo. Para llegar a esa comunión, para poder funcionar como equipo, Ajá. ¿cuáles fueron los factores que permitieron que eso sucediera? Bueno, también tiene que ver mucho Nacho Jauregui, que cuando él entró fue lo primero que hizo, unión al equipo, tanto brasileños que estaban, mexicanos y de todos los que estuvimos ahí, era una unidad que no tan solo en el campo éramos amigos, sino fuera del campo, en nuestra vida normal en la ciudad y todo eso, yo creo que eso era algo. Nacho nos dijo y dejó esto: el fútbol ahora sí da. Entiendo, el fútbol antes, pues obviamente había salarios muy apenitas, las condiciones de viaje eran difíciles, en muchas ocasiones en autobús. Llegar, descansar, jugar, regresar y otra vez a entrenar. Y así era. Otra vez, así era antes. No sé ahora, realmente no, Pues en no avión. estaba muy metido, sí, pero antes así era como está usted diciéndolo. De los equipos de antaño, ¿cuáles eran a los que había que entrarles pero fuerte? Bueno, era por su buena calidad de jugadores que tenía Cruz Azul. Cruz Azul, que era muy bueno, en otra forma también a Ciudad Madero, que también en Ciudad Madero, aquí. era de tú a tú Sí. y de Amarillo con dos franjas con negras dos aquí al frente. sí. Sí. Sí, todo. Realmente en ese entonces los equipos estaban más parejos, en donde quiera que jugáramos eran buenos, hasta La Piedad, me acuerdo. Los reboceros de La Los Piedad. reboceros de La Piedad. Le tocó jugar contra Milok, Sí, cómo no, sí. durísimo. El tanque ahí Sí, viene, durísimo. y háganse un lado. Fuerte Sí, y todo sí, eso. sí. Cabeceaba como a todos nos ganaba el salto. cabeceo. Sí. Brincaba bien y estaba como está ahora. Como Muy está fuerte. ahora. Sí, muy fuerte. De esos equipos, ¿contra quién, vamos a decir, les tenía particular atención y no jugaban tan ofensivo? ¿Contra qué equipos Monterrey no jugaba tan No ofensivo? tan ofensivo. Sí. Realmente contra Ciudad Madero en ese tiempo. Zacatepec. Zacatepec eran muy Irapuato. buenos equipos. Irapuato también. Los del Bajío tocó, se sí. distinguían por eso. También tenían Los freseros los famosos. freseros del Irapuato. Sí. Sí, era San Luis Potosí, en Zacatepec Torreón. también eran fuertes, era No, sí. difícil. Sí. Y el terreno era más difícil, el campo. Exactamente, eso es. Ves que una vez ganamos 3-1 ahí, que fue el único partido que ganamos, pero normalmente empatábamos. Y una vez les ganamos 3-1. 3-1 que Allá jugaban los domingos a mediodía. los domingos a medios. Y por costumbre regaban el campo antes, de tal forma que cuando estaban jugando ustedes ya era el baño de vapor naturalito. sí. Desgastaba mucho. Sí, era una de sus herramientas o armas. No, y es válido, pues, alarmas no hay ningún de- reglamento que dice no se va a regar el campo de juego. Como que allí salía el sol y ahí nada más daba en el campo. Sí. Era Nos tocó ir al estadio a ver terrible jugar, de, sí. de sudar a los 15 minutos ya andaba uno. Dos. Pero también ya sabíamos que eso era y empezamos de atrás para adelante, no llegar y tratar de matar. Una vez les metimos 7-2, no sé si se acuerda usted, una vez que hasta
Milok estaba ahí. Milok estaba ahí. Se habla mucho de América y de Guadalajara y de su gran historia como instituciones y de los grandes jugadores que han militado en esos equipos. ¿Cómo se veía al América y al Guadalajara en esa época? ¿Eran tan publicitados como ahora? Bueno, Porque Guadalajara ya ahorita era... hablaron de Zacatepec, hablaron de Irapuato, yo les hablé de San Luis, de Torreón, pero Nos falta Morelia, que también era otro Morelia, equipo. pero nunca hablaron de América y de Guadalajara. No, juegan. Sí. Bueno, son ya encuentros ya muy viejitos que todo eso, Sí. y se van juntando y se van juntando y ya no pasan de ahí, van a pasar siempre de ahí, siempre pegándose uno al otro, y un día va a ganar uno al otro, pero más empatan en sus juegos, en los juegos de ellos. Contra Morelia, el Manquito Villalón. El Le tocó- Manquito, sí, le tocó cómo jugar no. con él. Es más, me tocó en una selección que estuvimos de Sí, compañeros. Para allá iba yo. Sí, que jugamos en Puerto Rico, algo así, en Kingston, Jamaica, unos centroamericanos, algo. Ahorita que ya habla del fútbol extranjero, ¿le tocó alguna vez aquellos cuadrangulares que se hacían aquí en el estadio, donde venía el Botafogo, Sí, el Vasco cómo da no. Gama, Santos, Sí, y me sí, falta otro? cómo no, sí, sí. ¿Y cómo era el fútbol en esa época? ¿Cómo comprendían al fútbol? Obviamente un balón más pesado, muy rudimentario los tacos, los tachones. Pero era lo menos que podíamos fijarnos en el balón. Lo que eran bonitos juegos, de que ellos la agarraban, la tocaban ellos, y era una hermosura. Hasta de repente se quería uno parar a verlos, Sí, verlos jugar. Sí, no, pues es que el fútbol brasileño, y sí, era... Me tocó la suerte de jugar en Maracaná con los brasileños. Quería yo sentarme y mejor verlos. Un aficionado más. Sí, ser un aficionado más. Ajá. Pero no, ahí tuvimos que correr y detrás de ellos y todo eso. Y poco faltó para haberles ganado también. Empatamos. Y es ganancia. ¿Eh? Ya es ganancia. Sí, ya era ganancia con ellos. Y yo me acuerdo que Ribeliño, todos esos los veía yo, pero grandes. Los muslos de Rivelino equivalen a una cintura 28. Sí. Era un tipo, lo vi jugar en la final contra Italia en México, allá, que le ganó Brasil 4-1, Rivelino. El otro también, el defensa, buenísimo, muy rápido, y pues qué decir de Sí. Pelé, que fue el que anotó el primer gol. Fíjese que ese juego, y ahí en mero Maracaná, el gallo me mandó, que era el entrenador, me mandó exclusivamente A marcar. a marcarlo a él. A Rivelino. A Ribeliño. Ándale. Y nos pusimos de acuerdo, Nacho y yo, que cómo lo teníamos que marcar, porque él te soltaba desde casi medio campo, entre medio campo y nuestra portería, a la mitad, y de ahí tiraba. Sí. Entonces, ¿qué es lo que va? No, pues cuídale la izquierda, y se ponía él así, y yo me hacía un poco más a la derecha a la mía, derecha izquierda, suya, a la izquierda de él. y ya no podía él, porque él hacía esto, se iba para un lado y salía para la izquierda, y Y de pum, ahí, vámonos. de ahí, y Y fuerte. en corto, no tomaba mucho vuelo. Y me pegó en la cabeza en una de esas. Bueno, no me pegó de lleno, sino que yo la saqué y la desvié la pelota, pero para ponerse no dejarlo tirar, Sí. porque le pegaba la pelota, pero fuerte. Usted también
tirador de tiros libres, era bueno, tenía cierto efecto con la pelota. Sí. Se acompañaba muy bien con el efecto. Sí. Bueno, fue una de las características, pero la primera era la condición física que yo tenía. Ese me ayudó mucho. ¿Era el tirador oficial del Monterrey para los tiros de castigo, los tiros libres? No. En ese tiempo estuvo, había varios que le pegaban. Nelson Piado de Sousa. Sí. Y para los tiros penales, los tiros de penalti, ¿quién estaba? Pues era Yo lo vi tirar, que yo estaba usted. Nelson, Sí. y yo también, digamos, en Toluca le ganamos uno que quedamos empatados y teníamos que tirar todos, casi tiramos todos y les ganamos a Toluca, en Toluca, los penaltis. Sí, un estadio, En penaltis, la Bombonera de Toluca. Y difícil. eliminamos a Toluca en Toluca. Ajá. Yo me acuerdo muy bien de ese juego porque estuvo muy bonito. 2-2 quedamos. Y luego ya a penaltis. Y todos tiramos. Pero Sí, tiramos 5 y los 5 los metimos y ellos también. Y hasta el 6. Y Nelson precisamente metió el gol del la gane. diferencia, sí. La diferencia. Además, en aquel entonces eran muchos juegos, el doble de los juegos de ahorita. Ahorita el calendario es muy reducido porque supuestamente hay 2 temporadas. En aquel entonces una sola temporada y el que quedaba mero arriba era el campeón. Sí, normalmente era. No había liguilla. Sí, no había liguilla y además, Luis, había torneo de Copa. Y luego se enfrentaba... Que también tenía peso. Sí, el de Copa contra el de Liga. el de Liga, campeón de campeones. Sí. De campeón. Juanito, ¿qué recuerdos tiene de la selección nacional? ¿De qué? De la selección nacional, ¿qué nos puede decir? ¿Fue seleccionado nacional? Muy bonitos porque al ser considerado para la selección ya era me tocó varias veces. Pero sí me tocó también que faltando para el Mundial del 70 en México, yo estuve 8 meses con la selección y cada 8 días íbamos a entrenar con la selección en ese tiempo. Y faltando, no sé exactamente, 14, 16 días y todo eso, vas para afuera, porque ahí yo lo consideré un poquito... Injusto, porque yo había estado casi 2 años yendo, que íbamos fines de semana y quedábamos hasta el miércoles o jueves y me regresaba a México. Sí. Que íbamos a México. Se habló mucho de ese sacrificio suyo. Y luego de repente, faltando días, va para afuera. Por eso le metió 4-1 en Toluca, 4-1 Italia. Si hasta ustedes le meten, ustedes les ganan. Pero ese 4-1 el único gol, el de la Calaca González, increíble, jugaba con Pumas. Le pegó mal al balón y entró a la portería. Gol, todos emocionados. La Calaca, un muy buen amigo mío. Él, como yo soy de México, pero siempre jugué aquí. Y era amigo mío de ahí de la colonia y todo eso. José Luis Calaca González. Ahorita que nos dice que pertenecer a la selección nacional es algo muy bonito, el sentimiento que le da como seleccionado nacional. ¿Cree usted que haya jugadores que no sientan el gusto de ser convocados a la selección? Que pudieran estar en la selección. Que pudieran estar, pero que no sienten el gusto de estar en la selección. O sea, van y cumplen, pero no están contentos de estar en la selección. Comprometidos con la camiseta. ¿Con la selección? Sí. Sí, es muy arriesgado ahorita ya considerar eso, o quizás podría ser, ¿cómo le diré? Hablar mal de ellos o bien de ellos. No, sí, creo que ya es muy... lo que se ve, se percibe es que pues ya
hay mucha mercadotecnia. Si me das algo más voy, si no, pues nada más me presento, pero ya no se siente la camiseta, que eso es interesante. Sí. Ustedes sudaban la camiseta, Sí. ahorita portan la camiseta. Es que hay partidos en donde no se ve el compromiso de los jugadores, a Totalmente. pesar de que son profesionales. Tanto en equipo como en selección. Por supuesto, por supuesto. Sí, así. Porque así a usted le tocó jugar todavía con aquellos uniformes de tela. Sí, los sí, pantalones y la camisa forzosa y necesariamente so pena de ser amonestado por dentro del calzoncillo. Y ahorita ya la alargaron el calzoncillo y la camiseta para traer las promociones. Su promoción. Sí. Sí, como decían antes, que se jugaba más con el corazón. Con que el corazón, sí. Ver un partido, en lo personal, un Monterrey-Guadalajara, era difícil. La televisión en blanco y negro, pues no se distinguía, nomás veías las rayas y no sabías ni qué equipo. Lo único que se distinguía eran las calcetas. Las calcetas eran diferentes, Sí. las de ustedes eran rojas y las del Guadalajara azules. Pero como quiera ahí entrevistas, tú decías, ¿por qué corre para el mismo lado? No, era el contrario, pero pues no se distinguía muy bien en la televisión. Cuando empieza a transmitirse los juegos de fútbol, pues obviamente era televisión abierta. Sí, me tocó. No, más sí, o menos, sí, la familia que le decía, oye, saliste en la tele. Sí, no. Juan González, y lleva la pelota, Juan González. Sí, es una satisfacción tanto para la familia como para uno mismo, que luego repetían los partidos y los veía uno y también servía para mejorar la técnica de uno. Claro. Y del equipo. Que te fijabas qué es lo que habías hecho mal y todo eso. Sí, echando a perder y se yo aprende. creo ahora ya no la aprovechan tanto. No. Oiga, el mejor recuerdo del fútbol. ¿Qué recuerdo tiene así que dice, aquí me realicé? Como dice que usted jugaba con mucha satisfacción, con mucho amor a la camiseta. ¿Cuál es su mejor recuerdo? Pues realmente, gracias a Dios, tuve muchos, que son el triunfo, pero un recuerdo muy bonito y perdón por a lo mejor voy a hablar un poco de mí, pero haber jugado en Maracaná contra la selección brasileña y haber jugado como yo me sentía haber jugado, marcar a Ribeliño, a tanto estrella que estaba jugando contra nosotros y luego empatar y todo eso, ese fue, yo creo. ¿Sabe qué puedo pensar? Que a lo mejor ustedes no se achicaron, es decir, no vieron es la selección de Ribelino y lo vieron y entraron con temor. Entraron parejo y pues, exactamente, un empate, este fue de tú a tú. Sí. No fue aquí que salvamos, ¿verdad? Ellos también se salvaron con nosotros. Sí. Y hasta el público también estaba feliz porque fue un partido parejo, no fue que después del juego, como fue en la tarde, fue a las 3 de la tarde, fuimos a cenar y la gente nos estaba esperando en el restaurante, el restaurante donde fuimos a cenar. Y haciendo comentarios muy buenos. Sí. Enfrente de Copacabana, por ahí nos tocó. ¿Algún club extranjero le habló en alguna ocasión? Porque obviamente jugar en Maracaná, pues es otro escenario. Sí, Allá sí. hay internacional. ¿Le hablaron de algún equipo? ¿Le ofrecieron? Fíjense que voy esto muy poco lo he platicado, pero sí jugamos un partido de entrenamiento antes del juego contra Brasil. Contra Brasil, en Brasil, y jugamos como el interescuadras con un equipo de allá
el Palmeiras. Palmeiras. Y de ahí le hablaron de las galletas famosas. Santos. Le hablaron a Santos que querían que llevarme, que no, dice, cualquier esponja, dice, menos a él. Vamos. Y porque el Flamengo me quería, porque ellos nos sirvieron como de, Sparring. antes de jugar contra la selección, como sparring. Sí. Como sparring, y ahí entrenamos con ellos. Como estuvimos toda la semana ahí en Río, ahí entrenamos en Río y ahí jugamos. Ese es el equipo que me faltaba, que también estuvo viniendo a varios cuadrangulares aquí a la ciudad de Monterrey, que eran sensacionales. El estadio se llenaba. No, hombre, pero tremendamente y bonito, y los cánticos que hacen y todo eso. ¿Usted fue capitán del equipo alguna ocasión? ¿De la selección? De Monterrey. Sí, de Monterrey, y luego cuando jugué en Pachuca también, antes de... ¿Qué se siente estar? Porque una cosa es estar jugando y pues nada más se escucha, no tiene quizás la óptica de cómo están las tribunas, pero ser capitán, formarse, estar con el árbitro, el volado y todo eso, ahí ya tiene Sí, la perspectiva de la gente. Se siente más presión que ser un jugador más ahí. Que cuando uno se casa. Sí, exactamente. Aquí estamos hablando en serio. Sí, sí. Además de jugar en el tecnológico, ¿usted alcanzó a jugar en el universitario? Sí. Yo, la primera vez que se jugó en el universitario, yo jugué. Contra Que Guadalajara fue ese partido. Bueno, sí, exactamente. Fue en torneo de Regular. liga, Sí. fue contra el Guadalajara. Pero yo jugué en el primer juego contra el Atlético de Madrid, Monterrey, Atlético de Madrid, el primer juego que se jugó en el estadio universitario. La inauguración del estadio Sí, universitario. debe haber sido allá Fíjate por- los partidos Ahí, que y tenían, luego ya ¿verdad? jugué con el equipo. Ahora nomás contra el Seattle Sounders. Y La contra calidad de fútbol que se jugaba Sí. entonces. Ahora ya, lamentablemente, Todos esos partidos internacionales se acabaron. sí, no, México ya no voltea para abajo. Ahora tiene que voltar hacia arriba porque todos los Estados Unidos y hasta Canadá están superior técnicamente hablando en fútbol. No, pero no hay ese tipo de encuentros que, además de que te visten, te dan cierto nivel de experiencia. No Por es lo mismo supuesto. jugar contra el Atlético de Madrid o contra el Vasco da Gama o contra el Fluminense que jugar contra los todos equipos de esos Estados Unidos. Me tocó. Sí, con todos esos me tocó jugar con algún... yo jugué en que lo digo muchas veces porque estoy orgulloso de haber jugado ahí, No, y además- en la inauguración contra Atlético Oiga, de don Madrid. Juan, nos hace sentir a nosotros orgullosos, y lo que dije al principio, en el sentido de las vivencias del estadio, el ver cómo la gente se levantaba, gritaba, pues uno se levanta y grita también. Somos lo que vemos de los buenos aficionados de aquel entonces, porque hay que tener también eso en cuenta. No había esa situación de tanta violencia en las gradas. Era muy tranquilo. Hasta las mamás iban al Sí. fútbol. Y Muy ahorita- familiar. Sí, Sí. Sí, era fabuloso. Para nosotros, como jugador, era un orgullo de cada uno el haber jugado. Pues era epicentro de la unión familiar. Sí. Oiga, a lo largo de su carrera, ¿cuántos años de carrera tuvo usted? Yo debuté a los 17 años, nada más que era segunda división, pero ya era profesional, ¿Con qué equipo? con Poza Rica. Costa Rica. Con Poza Rica. Sí, Ahí empecé y de ahí me compró Monterrey. lo compró Monterrey. ¿Temporadas con Monterrey cuántas? La verdad que no las he contado, pero fueron muchas. Más de muchas, 10, sí, más de 10. Y luego se bastantes. fue. Me vine de Poza Rica a Monterrey y hasta que me vendieron a Pachuca. A Pachuca. La cuna Sí. del fútbol, Sí. le dicen. Y hasta eso yo estaba muy bien aquí y todo eso,
pero tuve un problema con un entrenador argentino que no quiero recordarlo, y Pues ahora la selección también no tuvo un problema, no con un entrenador, contra todos los argentinos que estaban ahí jugando. sí, contra todos. Sí, Y entonces ese problema fue el que lo llevó a Pachuca. ¿mandé? Ese problema con el entrenador argentino fue el que lo llevó a Pachuca. Sí. ¿Y cómo cambia de Monterrey a Pachuca? La vivencia, el equipo, la organización. Y luego me volvió a comprar Monterrey. O sea, yo me acuerdo las cantidades de lo que se vendieron y transaron ellos. Pero sí me tocó primero que me pasaron a Pachuca y luego me compraron quién sabe cuántas veces más tuvieron que pagar para volverme a regresar a Monterrey. Le salió caro el chiste. Sí. Su mejor época, el mejor año futbolísticamente, ¿cuál fue? Porque en la vida hay momentos, sí, los hijos, matrimonio, hay momentos sublimes, pero hablando sí, profesional del fútbol. Yo creo que fue con Monterrey, independientemente de los que me siento orgulloso de haber jugado en Pachuca y todo eso, fue con Monterrey, y que y lo peor que también que me pasó fue la lesión de rodilla que tuve en un juego contra el Atlas de Guadalajara. Eso, El Durito Barba le pegó. ¿Mandé? El Durito Barba, ¿no? El duro, no fue con él. Fue un central y yo no aflojé ni nada más que él venía muy fuerte y barrido. Y fue la primera operación de rodilla que tuve. Ajá. Que tuvieron que llevarme a México, allá me operaron. Perestoifer, Afortunadamente quedé ¿El perfectamente doctor bien. Perestoifer o quién lo operó? Perestoifer. Sí. Perestoifer es como se dice. Traumatólogo. Sí. Pero en aquel entonces, digo sin mencionar Sí, nombres, pero pero uno de los porteros fue el que me operó. de la selección nacional, porque me lo platicó él, tuvo una mala práctica y lo alejó no solamente de la selección, del fútbol. Le decían el Guama, portero. Sí. El Guama Contreras, el amigo. No, Sí. el Guama era del América, fue del Atlante y luego del América. No digo más, porque luego me van a Fabuloso. criticar. Él era el que de Guadalajara, de todos iban con él a Sí, México, pero Stoifer Perestoifer. tenía buena mano, pero pues es natural de que en ocasiones no le atine. Ajá. Pero en ese momento era el más socorrido de medicina deportiva. Y por la publicidad y todo eso, todos preferíamos, ¿a dónde quieres que te...? No, a México, llévame ahí, aquí quiero que me operen ahí. Oiga, dentro de lo que viene siendo la preparación para jugar, la previa antes de entrar al terreno de juego, los ejercicios de calentamiento, ¿es solamente físico o también les dan algo de estimulación en cuanto a motivación para el partido? Yo creo que todavía es más importante la motivación que estás diciendo. Que ahorita ya no hay. Que ya no hay. Sí, se centran mucho en el aspecto físico. La De hecho, motivación es algo sensacional. El que la tiene, aunque sea malo jugador. Martínez, soy yo. Sí. Ese soy yo. Mucha motivación y poco fútbol. Pero al final de cuentas nos entendíamos. Qué bueno. Sí. Pero ese tipo de motivación es la situación. Primero, somos un equipo, la misma meta, salir a jugar, cuidarnos físicamente, de que no se vaya a lastimar ninguno de los compañeros. Y ahora sí, a echarle ganas. ¿Cómo dibuja el entrenador en el pizarrón las posiciones? ¿Les da sus alcances, les da sus dimensiones, hasta dónde pueden llegar? Media cancha, un poquito más allá de media cancha. ¿Cómo es esa estrategia? ¿Cómo planean el partido? Así como dice usted, precisamente motivar más a uno, a aquel que cree que le hace falta. Sí. Y menos al que no le hace falta. ¿Y qué pasa cuando uno no entiende ese tipo de juego? Pues empieza el desorden, ¿no? Sí. Porque es 11, portero y 10 adelante.
Con uno que falle, pues ya son 9. Y es difícil, porque es el mismo terreno. El terreno no cambia. Sí. No se hace ni más chico, pero sí se hace más grande para correr. Sí. A usted le tocó ese tipo de situaciones. A veces tenía que cubrir 2 zonas. La derecha y la izquierda del medio campo. Sí, yo creo que también está en uno. Por más que le pueda decir el entrenador que es el mejor X, uno debe de saber las cualidades que tiene uno. Tanto físicamente como técnicamente en el juego, lo tiene que tener uno eso bien clavado. Le tocó jugar con Claudio Lozano. ¿Contra quién? Le tocó jugar con Claudio Lozano. Sí, cómo no. ¿Qué decía? La pelota pónmela aquí, no voy a correr hasta allá para que me la quiten. Pónmela aquí. Increíble, increíble. Y luego te la daba para allá de esa donde tenías que allá estar. es donde tenías que estar. No es para que te quedes ahí parado. Piénsale, porque uno lo escuchaba. Y en serio, Luis. Luego, aparte de que era muy buen jugador, a veces eso de buen jugador le hacía daño. Pero, aparte de ser buen jugador, él proponía, primero era él, y luego ya te jalaba. Eso era su característica de él. Y carácter. Sí, no, el carácter. Le aventaba, le dabas el pase. Y era un pase comprometido. No le entraba. La pelota aquí. En cambio, a la hora de tirar el pase, te daba unos que decías tú, si me meto, me matan. Ahí debes de estar, no allá. Él la daba ahí es a donde tenías que estar. Con el Halcón Peña. Con El defensa central. Sí, el defensa central de Guadalajara. Sí, pero que estuvo con Monterrey. Le tocó jugar con él. Él te ponía adelante el deseo de hacer, las ganas, te motivaba mucho. Me tocó en Brasil. Él era el central y capitán y sí, todo. Sí, y muy buen capitán, porque él o pasa la bola o pasas tú. Los dos juntos, nomás no. Él fue el único que le nada más que no, al medio volante de Atlético Mineiro. No, el de México. El Atlético Español. Al Atlético Español, que Benito fue el que Pardo. le dijo, si no corres, ahorita saliendo te rompo la madre. Así es. Así le dijo a Benito Pardo. No, otro más joven. No. ¿Cómo se llama? Y me tocó en Brasil, hombre. Manso. Manuel Manso. Sí. Manuel Manso. Sí. A él fue el que le dijo, sí. Y luego le volvió a decir, de Brasil regresamos y pasamos a jugar en Houston, nos tocó todavía con él y ahí también le jaló las orejas. A Manuel Manso. A Manuel Manso. Era un equipazo. También muy buen jugador. Era un equipazo el Atlético. Sí, era buen equipo, buen equipo. Ese equipo que veníamos, que hasta bueno, todos jugaron bien allá, y luego cuando regresábamos en Houston, sí, que jugamos ahí contra la selección y de Estados Unidos y todo, cuando andaba alzándose mucho. De las cosas también que quiero preguntarle, el comprar un boleto para entrar a ver cualquier partido no garantiza que el equipo local gane, pero ahorita, como está la afición, reclaman, chiflan, no sé,
son agresivos con el equipo. Y con ustedes no pasaba eso, porque la afición era más conocedora de fútbol. ¿O qué, a qué se debería eso? Sí, ¿Estaba el equipo sí, más identificado con la afición? La gente ya no, los jugadores, según dicen antes todavía, podían hacer medio tonta la gente. Y desde muchísimos años atrás ya no. Ellos ven si corren o no corren, o si están haciendo su esfuerzo o no, y ya no, no critican al jugador por eso. Lo critican cuando ya no está Sí, ya cuando le quitan, date una revolcadita de perdido para que te ensucies el uniforme. Se jugaba entonces, era un fútbol menos físico. Ahora ¿Mandé? era un fútbol menos físico. Ahora se exige más el desgaste dentro del terreno de juego. Ahora hay que ser más intensos en el juego. Sí, ha mejorado mucho la cuestión física de los jugadores, que a través de los años, si va a seguir, antes de la técnica, va a mejorar la condición física Sí. de los Ese es jugadores. básico. Primero es la técnica, primero es la condición física, después la condición mental y posteriormente la técnica. Sí, porque por muy buena técnica que tenga, si no tiene condición física, no puede hacer nada. Entonces, primero tiene que hacer la condición física y de ahí le sale solo al jugador el buen jugar de cada uno. ¿Qué edad tiene usted? Yo ahorita 80 años. 80 años. Se ve muy bien. Gracias. No es cumplido, es una También realidad. usted. No, hombre, muy amable. Vamos a empezar de aquí para dónde. Ahorita ya descansa. ¿Familia? Bien, gracias a Dios. Mi hijo. Sí. Y todos bien, gracias a Dios. Ahí andamos. Como todo mundo tiene sus altos y bajos y todo eso, que es lo bueno. Ver cuando está uno abajo o cuando está arriba. Sí, cuando menos y de los arreglar hermanos eso. uno tiene que ser pendejo, porque si y no... arreglar eso. Sí. Oiga, ¿y alguno que le haya dado por el fútbol? ¿Alguien que esté inclinado hacia el fútbol? ¿De mis hijos? De sus hijos o nietos. Hijo, qué buena pregunta para mí. Yo he visto que mis hijos han estado jugando bien, pero como que los menosprecié, fíjense. Ese es un error mío. Los menosprecié y yo los inculqué más por el estudio que por haberme seguido a mí como jugador. Y yo creo que ellos podían haber dado mucho más si yo es una cosa mala mía. Pues no creo que sea tan mala. Si porque... yo los hubiera empujado un poquito. Ahí le va. Cuando tuvimos la oportunidad de platicar con el Gallo, donde está usted sentado, hemos platicado también con Pepe Sánchez y con otros exfutbolistas. La realidad de las cosas es que el salario de aquel entonces no era atractivo para hacer una profesión de futbolista. Entonces ahí es donde uno dice, no quiero que batalles, prefiero que estudies, que tengas una carrera y que le busques en la iniciativa privada algún trabajo para dar más seguro, con mejores condiciones en el sentido de prestaciones. Porque mire, seguro social el futbolista no tiene. Prestaciones, pues son las famosas primas que se dan por gol anotado, por punto ganado, por punto triunfo o estímulos. Pero no son de todos los juegos, no son de todas las fechas. No, y hay muchas otras condicionantes. O sea, usted salió de Monterrey porque un técnico argentino no lo quiso. Bueno, pues pasa con todos los futbolistas. O sea, cuando tú no eres del agrado de un técnico, estás fuera. Pues si no, nada más en el Y fútbol, acaban con tu carrera. En los medios también. En los medios, bueno, en muchas partes. Pero definitivamente cuando tienes una profesión... Ahí se dicen, ya no encajas en la juventud. Sí, tienes muchos más argumentos para poderte defender y para poder desarrollarte.
El darle a los hijos educación creo que es lo mejor que puede Por supuesto. Sí, Yo tienes razón. coincido con Luis. Pero como quiera, ¿sigue pateando la pelota o ya de plano está viendo? Sí, ahorita he dejado de jugar, pero normalmente siempre he seguido, después de ser profesional, y siempre he seguido con jugando, y luego aparte con uno que otro dirigiendo ahí. Eso le iba a decir. uno. ¿No le han hablado de alguna escuela de fútbol o de algún colegio particular para que vaya e imparte conocimiento? Fíjese que últimamente sí, pero de recién que jugué, empecé a dirigir segunda división, en tercera división. ¿Qué equipo? En Poza Rica, Veracruz. Poza Rica, Veracruz. Poza Que ahorita, Rica, Veracruz. pues lamentablemente está padeciendo las inclemencias del tiempo y de las Sí. malas decisiones políticas. Sí, entonces me ha tocado ahí, en Pachuca mismo, en México mismo también he dirigido equipos de primera división, pero de liga, apenas de liga, apenas, sí. no profesional. Sí. A nosotros nos dirigió en el colegio, en la selección, Pancho Avilán. Pancho, sí. Y ahí la realidad de las cosas es que cuando uno juega trae el fútbol muy marcado acá, pero con todas las enseñanzas de Pancho Avilán, que en paz descanse, cambió totalmente el concepto del fútbol para muchos de nosotros. Ya se entendió el por qué estar en ciertas áreas donde usted estaba para poder jugar el buen fútbol, no simplemente patear, porque hay mucha diferencia entre pegarle a la pelota y saber jugar fútbol. Sí, tiene razón, hay mucha diferencia. El potrillo, que era velocísimo al momento de que arrancaba. Avilán. Picaba y no lo paraba. ¿Jugó usted con Ricardo Escamilla? Sí, cómo no. Jugué como compañero y como contrario cuando vine con Pachuca contra Ricardo. También un saludo para él y para su hermano Rolando. También estaba en la selección junto con Jorge Lurs y estaba Pancho Avilán como director técnico. En esta ocasión nos dieron un uniforme, hasta el nombre traíamos atrás. No, con Pacho estuve varios años juntos, éramos juntos en el Monterrey mismo. Usted le tocó el uniforme clásico, el de rayas verticales, Sí, azulares. el clásico. Sí, porque ahorita hay 4 o 5, dependiendo del estilo, la moda, todo con tal de El la torneo. ¿Eh? El torneo. El torneo, sí, depende del torneo. Depende del torneo. Pues don Juan, de veras un placer que haya estado con nosotros. No, el placer es mío, hablar de fútbol para mí es la vida. Pues vamos a seguir viviendo. fabuloso. Vamos a seguir viviendo y lo esperamos por aquí en próximas ocasiones. Además, aquí estamos. como dijo Luis en un programa, la suscripción, Luis. Los invitamos por favor, desde luego, y agradeceremos que se inscriban a nuestro canal de YouTube, en donde pueden ustedes encontrar pues, las entrevistas anteriores que se han hecho desde el Gallo. Comenzamos. Una de las ventajas es que cada vez que subimos material, pues llegará una alerta para que ustedes puedan acceder al nuevo material, y más adelante tendremos algunas promociones encaminadas precisamente a nuestros suscriptores. Peladazo. Muchas gracias por la invitación, ¿De qué? porque esta es mi vida, este es mi, Se nota mi así modo nomás, de vivir. nomás véale la cara. No, hombre, qué bárbaro. ¿Por qué tan triste? Laureano, ¿por qué tan triste? Gusto saludarlos Qué gusto y tenerlo con nosotros. a sus órdenes cuando gusten. Pues nada más Leyenda ahí con del fútbol, historia de ahí tienen vestidor. el teléfono de mi hijo y él me pasa Con todo. mucho gusto. Juan González con nosotros. Agradecemos su presencia. Gracias, Luis. Gracias. Muchas a ti, José Juan. gracias. Gracias.